Quisiera saber cuántos la vieron por primera vez recién. Levanten la mano. Wow, un re número, así que bueno, felicitaciones por eso. Y tenemos a alguien que haya ido a verla en el momento de su estreno en el año 1973. Allá. Wow, felicitaciones también. ¿Cómo? En Mendoza, además. Wow, en la tierra natal de Leonardo Fabio, ni más ni menos. Qué maravilla, porque la verdad que, bueno, ya lo charlaremos, las condiciones del estreno de esta película también son muy interesantes para hablar de ella. Em, para empezar, quisiera preguntarte, Flor, ¿en qué momento de la carrera de Leonardo Fabio, carrera que también incluye, por supuesto, la música, nos encuentra Juan Moreira? Bueno, es un poco gracioso lo que pasa con eso porque yo hago una división de sus 9 películas en 3, 3, 3 y 3. Las primeras 3 que son blanco y negro y que hoy son películas de culto. En ese momento, no al principio, pero ya una vez que la segunda, la tercera ya empieza a ser un poco de culto, a ganarse algún que otro premio, va al Festival de Mar del Plata, conoce el mar y incluso quiere averiguar cómo es pagar los premios. Y yo no tengo problema en pagarlo. Dice, pero ¿cómo se hace? ¿Con quién hay que hablar? Bueno, no, al final no sucedió, creemos. Pero empiezan a ser de culto y él, que estaba re bien con eso, pero se daba cuenta que además para financiar otras necesitaba plata, pero también quería que la viera mucha gente. Y entonces pensaba de qué modo podía, con su... O sea, no es que quería venderse al sistema, sino que quería con su arte pensar de qué modo podía llegar a más gente. Y entonces, como en el medio de todas esas 3 primeras de culto, empieza su universo musical, bastante para mí ahora olvidado, y fue taquillerísimo. Entonces empieza a tener unos contactos que antes no tenía, empieza a juntar un poco más de plata que antes no había juntado, y en el medio de eso descubre que hay mucha película que se está haciendo, quiere un momento como de mucho interés por lo histórico. Claro, Torre Nilsson estaba filmando mucho películas históricas. Bueno, se fascina con Torre Nilsson porque él estaba actuando en había conseguido en realidad un papel en una película de Torre Nilsson. Fabio pensaba que como actor él era malo. Él decía, yo me doy cuenta todo lo que tengo que hacer, pero sirvo para decírselo a otros. No me lo puedo decir a mí mismo, no lo puedo hacer. Y entonces como actor no le estaba yendo tan bien, pero pega muchísima onda con Torre Nilsson, que sus queridos lo llamaban Babsi. Es más grande que él, Torre Nilsson, 14 años más grande, pero lo ama, medio que lo ve como un padre, como un genio, aprende de él cualquier cantidad. Va en su nombre a conseguir material fílmico diciendo, me dijo Torre Nilsson que venga a buscar, y después de Torre Nilsson le dice, me hubieras avisado. Le dice, no robé, fui en su nombre, no es que robé. Y, y entonces él, para responder a tu pregunta, entonces como ve que la cosa viene un poco de lo histórico, dice, quizás si encuentro... Hacía rato que él quería contar la historia de Juan Moreira, pero dice, quizás es eso, es contar una historia que yo quiero contar. Él además se preocupaba mucho por... hay un montón de anécdotas en las que él muestra que no le daba lo mismo. Él que necesitaba enamorarse del personaje que contaba, entonces no podía contar cualquier historia. Y, y bueno, de Moreira estaba un poco enamorado, por lo menos para contar esa historia del gaucho pobre. Y entonces cree que es por ahí, cree que trata de conseguir financiamiento un rato antes y Babsi le dice, yo te quiero financiar tu próxima película, cuando había hecho ya la segunda. Y él le dice, él piensa, si le digo Juan Moreira va a ser carísima porque tenemos que hacer pelucha. No, Juan Moreira no. Y entonces le dice el dependiente y así es como hace la tercera. Y después llega esta posibilidad de hacer, este pensamiento de tiene que ser más taquillera, esta posibilidad del cinecolor. Dios mío, lo que es la fotografía de esta película todavía 50 años después. Porque claro, él dice que nunca
se gastó tanto material fílmico en una película porque primero estaba fascinado con que no necesitaba tanta luz como venía usando para cosas, y después que se quedaba esperando el amanecer y decía, no, mejor este color. No ahora, mira cómo se puso ahora. No, y ahora. Y se ve una cosa espectacular. Y, y entonces es su primera película de color y su primera muy taquillera. Después vino la más taquillera, que es la siguiente. No, Pero, y perdón, y taquillera a un nivel muy potente. La película se estrena el 24 de mayo del 73, el día anterior al día que asumiera Cámpora. O sea, ese nivel de efervescencia peronista en esos tiempos. Y en una época donde las películas estaban meses y meses en cartel. eh, y esta película llevó más de 3 millones de espectadores al cine. Es una cifra que hoy sería una locura, pero aún más en una época donde la población de nuestro país era la mitad. Con lo cual imaginen hoy una película de 6 millones de espectadores, ¿no? Y que después me fue, gusta que digas eso, porque para mí sigue siendo en ese sentido la más taquillera. claro, Es cierto que ahora nadie va al cine y que la tele y toda la cosa, pero bueno, y la que la derroca es su próxima película, como bien decías, Nazario Cruz y el Lobo. Entonces es interesante pensar que también es una película que se estrena en ese momento con esa potencia. Yo elijo creer, pero bueno, cuenta la leyenda que la gente salía cantando la marcha peronista de las salas, que Cámpora la vio nivel Milei con Homo Argentum, pero bueno, otro presidente, otra película, ¿no? Pero con esa también fascinación. Eh, y, y bueno, después llegarían como decías, la otra trilogía, por ahí las tres de, bueno, Soñar, Soñar, después imagino que incluís ahí también Gatica y Aniceto como... claro, porque para mí las terceras tres son la vuelta del exilio, digamos. Es cierto que las segundas tres, para mí son las taquilleras, pero en realidad son las dos taquilleras, esta y Nazareno, y después viene una que no sé si por delicada, porque se estrenó justo en el 76 y después él se tuvo que exiliar y entonces no la fue a ver nadie y ya se hablaba de que el Fabio, el peronismo y bueno, había toda una persecución. Entonces no está claro si no había sido tan vista por rara, porque no era exactamente lo que Fabio venía contando o su modo de contar, o por ese contexto que había. Entonces es un poco su película más mimada y él dice la favorita, no sé si la favorita, es la favorita de un montón de gente, incluso de Susana Jiménez, es la favorita, pero claro, porque ella era medio contemporánea de, o sea, estaba ahí Carlos Monzón y ella con Monzón, pero, y decía que solo Fabio lo había hecho llorar a Monzón. Susana Jiménez que tuvo que ver con esta película porque en una obra de teatro en la que estaban Susana Jiménez y Rodolfo Beón es donde Fabio dijo, este tiene que ser Juan Moreira. La historia es espectacular para la elección de la figura porque él estaba obsesionado con un japonés, vos vas a saber, Toshiro Mifune, ahí va, es el Toshiro actor Mifune. fetiche de Kurosawa, que está en Los Siete Samuráis, en Rashomon. Obsesionado estaba. Claro, porque él empieza a ver mucho cine también a partir de Torre Nilsson y ahí empieza a descubrir. Porque Fabio, si bien no es un académico, sí es un estudioso, claramente, un tipo con técnica. Y, y bueno, entonces se empieza a especializar un poquito, a fascinar y quiere hacer Juan Moreira con el japonés como es. Toshiro Mifune. Entonces, empieza a hablar, le dice a la gente de la cinematográfica, a Aries, que ya está, ya tengo esto, está reavanzado, no sé qué, tiene que ser el japonés. No, no, le dice, claro, Raro. gente, no, el japonés. Gaucho japonés. Sí, no va a ser japonés. Sí, sí, tiene que ser japonés, lo siento, no sé qué. Entonces se va como perdiendo la cosa, pero ellos tenían un contrato firmado. En realidad, Aries se había comprometido a ser Juan Moreira y queda medio ahí, qué sé yo, Fabio se va a cantar a lugares, hace gira, no sé qué. Entonces, en un momento lo llama por teléfono Cacho Fontana para sacarlo al aire. Él estaba de gira, creo que en España o no sé, en Europa. Y le dice, ¿qué opina? Que parece que Aries va a hacer la película de Juan Moreira, como que la iba a hacer sin él. Y él dice, bueno, tendrán que competir con mi Juan Moreira, porque yo voy a ser Juan Moreira. Ahí se fueron al mazo. Y ahí se fue al mazo, la hizo claramente él,
pero estaba en eso de definir el actor, había un actor definido y él fue al teatro y Hay, lo vio. hay algo muy, muy Pará, y perdóname, y Bevan y él, decía Bevan, eran los únicos que pensaban que Bevan lo podía hacer. increíble, pero lo que termina siendo Vivan es de la mano de un guión maravilloso, ¿no? Pero, porque si, a veces pienso, ¿qué pasaría si uno viera la película desde la mitad? A Con lo- nosotros no nos pasó. no, pero vieron lo anterior. Con lo que sentimos respecto de Juan Moreira, ¿no? Porque él termina en una situación de mucha violencia y demás, absolutamente enajenado, pero la película se encarga, sobre todo en las primeras escenas, la escena donde él reclama lo que le deben y es castigado por eso, la escena en la que él se lamenta y le pide disculpas a la mujer por tener que irse a una suerte de exilio y llora abrazando al hijo, y la escena en la toldería, donde él se refiere a la situación de los pueblos originarios, que automáticamente, bueno, ahí está, es puro Fabio, es empatía, es compasión en sus personajes, ¿no? Es un personaje que, como todos los personajes de Fabio, pienso en Polín, pienso en Juan Moreira, pienso en Gatica, pienso en prácticamente todos, eh, nunca son santos ni ángeles. Son tipos complejos, pero que nos despiertan mucha compasión y mucho amor, que es justamente lo que le impregna Fabio a sus películas. Y yo creo que esa base, esos cimientos de compasión, de ternura, bueno, digo, los hace el mismo actor que después vamos a ver acuchillando a cuanta persona se le cruce, ¿no? Parece que eso es un logro muy, muy potente de la película. Totalmente, ¿no? Y esa ternura es, obviamente, Fabio, ¿no? Es lo que más atraviesa. A mí lo que más me impresionó hablando con gente sobre él, con gente que lo conoció, pero no solamente su familia, sus afectos más cercanos, bueno, tampoco sé si eran sus más cercanos la familia, porque había generado familias en todos lados y en los ámbitos artísticos laborales, y todos hablan con una fascinación, y todos describen ese nivel de ternura de un modo además muy tierno, o sea, no sé, siempre, siempre cuento porque me llamó muchísimo la atención, porque me habló de Fabio gente muy distinta entre sí, o sea, estaban dispuestos a hablar bien de Fabio desde Susana Jiménez hasta Berbisky, pero además Berbisky, que no se caracteriza tampoco por hablar ni tiernamente de nadie, ni de alguien sobre su ternura. Y, y habla con una sensibilidad total de lo que le generó Fabio y todavía le genera, que a mí me resulta muy cómodo. Bueno, cuando se habla de Fabio como el director que conectó con el corazón de nuestro país, y si uno piensa que lo que hizo él a lo largo de sus películas es retratar la dignidad en el sufrimiento y en la resistencia, ¿cómo no va a conectar la Argentina con eso, ¿no? Creo que, bueno, vuelvo a traerlo de Homo Argentum, ¿no? Pero hay algo ahí de un retrato donde el pueblo, ¿hasta qué punto se quiere ver ahí o se puede ver ahí, ¿no? Y en el caso de las películas de Fabio es completamente diferente en ese sentido. De la primera a la última, ¿no? Es algo que siempre ocurre. De hecho, perdóname, me hiciste acordar de una anécdota que me contó uno de sus productores, Víctor Basuk, que una vez ellos estaban juntos, estaban muy cerca, Fabio vivía muy cerca de la AMIA cuando la bomba, y, y se angustió mucho por lo que se veía por la ventana, después por la televisión, con las noticias, estaba muy angustiado con esa situación, y él venía pensando en distintas películas que tenían que ver con muertes, con matanzas, y entonces Víctor le preguntó algo de si por qué no podía seguir adelante, por ejemplo, con su película sobre Severino Di Giovanni. Y, y él decía, pero ¿no entendés que yo, em, además de lo que tengo que transmitir, me tiene que pasar algo con mi personaje y en este momento de sensibilidad? ¿A vos te parece que yo podría contar a Videla? Decía como así, grafiquísimo, ¿no? No puedo contar a cualquiera, tengo que contar a alguien que, que un poco, no sé si es que un poco se parezca a él, porque hay algo de esa ternura que no sé si es de Bebán, no sé si es de Moreira, pero seguro de Fabio. em, o que él encontrara esa ternura en esos personajes. Sí, o en la infancia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una anécdota del rodaje de Crónica de un niño solo, la primera película de Fabio, que retrata nada, la tragedia de un chico que, nada, que sufre violencia institucional y que después
sale al barrio popular donde vive porque se escapa, pero la cárcel de esa vida es todavía peor que la del encierro. Y había una escena en la que un supervisor o alguien de este reformatorio tenía que cachetear a este niño y Fabio le dice al niño actor que, bueno, que nada, tenía 10 años, que este adulto lo iba a cachetear. Es algo que hoy, nada, estaríamos todos diciendo, las sensibilidades hoy son muy diferentes, ¿no? Pero Fabio lo dice, yo sé que es muy difícil, él te va a cachetear, vos se la tenés que devolver, te va a cachetear fuerte, y yo sé que es muy difícil y demás, pero quiero que confíes en mí y que sepas que esto es muy importante, lo que estamos retratando, ¿no? Cuando uno ve esa película y escucha al actor hoy ya adulto que hizo de ese niño, y dice, sí, evidentemente era importante, estaba bien que sucediera, y la película tiene el impacto que tiene al día de hoy, eh, porque la escena tiene esa crudeza, ¿no? Pero la idea de sentir que estás haciendo algo importante y que, bueno, hay que asumir este riesgo que hoy mucha gente no está dispuesta a asumir, pero por razones también que pueden ser válidas, ¿no? Pero me parece que eso también habla de la conexión de Fabio con lo que está relatando, con sus personajes y con el efecto que pueden producir sus personajes en la gente que los mira, ¿no? Y algo que se diferencia mucho de esta época, que es, y supongo que esa también, y a pesar de todo, él tiene esa posición, me parece que es su capacidad, si bien es alguien que cuenta muy simple, yo antes de ver sus películas decía, uy, capaz que no voy a entender, capaz que tengo que ver varias veces. Y él es muy simple lo que cuenta, lo que quiere contar, está muy claro. Y, pero así todo me parece que él da debates, incluso cuando va a la televisión a dar debates, da todos los debates, ningún problema a él en dar todas las discusiones, pero me parece que tenía una preocupación particular por la complejidad. Esto que vos decís de los personajes que no son solamente buenos, por decirlo feo, claro, la complejidad de las cosas, del ser humano, de la vida, incluso las contradicciones. Sí, Aniceto, el dependiente, son personajes, ¿eh? Otra cosa respecto a esta película que a mí siempre no siempre, porque en realidad, nada, con el correr de los años uno por ahí la ubica bien en tiempo y espacio. Es una película, creo que Nazareno también, pensamos que es 73 y 75, son las dos previas a la dictadura, que son películas creo que en algún punto muy premonitarias de lo que vendría, ¿no? Por supuesto que uno dice mayo del 73, una fiesta peronista, digo, 18 años de proscripción, se estrena el día antes de que asumiera Cámpora, pero cuando uno ve la película, por supuesto tiene muchos elementos de western en esta película, y en los westerns lo que tenemos es injusticia en la conquista del oeste, pero que tiene que ver con que hay lugares del oeste donde todavía no llegó la justicia del hombre, la constitución, la ley, ¿no? Entonces está la ley del más fuerte, está la ley de Dios que quiere imponer a algunos, y esta ley de los hombres que va llegando a medida de que se va civilizando el oeste, ¿no? Pero en esta película hay algo diferente. Tenemos un Estado, y el que genera la violencia es ese Estado. Hay mucha violencia institucional en esta película, termina con un fusilamiento de una persona que resiste, de un rebelde, que no es asesinado porque mató a alguien. Es asesinado porque no lo pueden ordenar, porque a ambos lados del espectro político político no lo pueden ordenar, no le pueden decir, mira, vos tenés que hacer esto y no aquello. Eh, y porque, por supuesto, nunca hubo justicia para él, ¿no? Y eso lo vemos desde la primera escena. Entonces, de repente esta idea tan trágica de alguien que no se puede ordenar y entonces el Estado lo elimina, y bueno, cuando uno piensa en lo que pasaba unos años después, dice, pucha, y en Nazareno también, son películas que tienen una cosa como un devenir muy trágico, y pienso también en la frase de la película, donde dice, ¿por qué a la luz del día la muerte, no? Cuando todo debería ser vida y fiesta y demás, y uno asocia esa primavera camporista y esos nada, meses hasta la llegada de lo que vino después, como yo a veces lo pienso, como es una suerte de día y por qué esto tenía que pasar de día, que es que se impusiera la violencia y la muerte. Así que me parece que son dos películas que tienen un poco eso. Y muy, muy zarpado lo que a él le tocó vivir antes del exilio a propósito de esto. O sea, después de estas películas, lo que le toca, le toca.
Bueno, lo que le pasó, quiero decir, que además estaba en un muy buen momento de su despliegue musical en la Argentina, porque después en la región, me enteré hace poco que a su música en Colombia y creo que en otros países de la región la llaman música para planchar, Ay, porque claro, que se escuchaba en determinados horarios en las casas. Y, y por ejemplo, hay una anécdota que él contaba, también un poco porque quería explicarse, porque no había ido tanta gente a ver Soñar, Soñar. Y bueno, un poco se lo explicaba por este boca en boca y lo que pasaba con él y el peronismo y la proscripción, pero em, contaba que era una época de bailes, ni de boliches, ni de bares, ni de shows, de bailes. Y había bailes, por ejemplo, en la rural. Y todas las semanas salía la medición de quién de los cantantes de la época había ido a tal lugar y había juntado más gente y cuál de todos ellos había juntado más gente. Y, y él tenía una función un jueves y en la rural decían bárbaro porque va a venir poca gente, igual que como pasó con la película. Y la anécdota dice, por lo menos desde la familia de Fabio, que incluso los funcionarios de la dictadura decían, listo, o sea, se mata solo porque no lo va a ver nadie, listo, inexistente sus ideas, su influencia, su poder, chau, adiós. Pero los jueves eran los días que tenían libres las chicas que limpiaban en las casas de alrededor de la rural, fans totales de Fabio, se recontra llenó y bueno, no perdió su poder de influencia, pero se tuvo que ir del país. Subestimación de lo popular, ¿le suena? Es algo muy vigente, como bien dice tu libro, Fabio Vigente. Qué hermosura. Otra anécdota que me gusta del rodaje de esta película, la cuenta Fabio en alguna entrevista seguramente en la televisión pública, que dice que un día estaban rodando y nada, en un momento se mete en un lugar medio solo, que yo, de repente, medio del campo, se apagan todas las luces, en medio del campo, y dice, che, ¿qué pasó? Nada, silencio absoluto, empieza a gritar, nadie, nadie, nada. De repente se prenden todas las luces, empiezan a sonar bocinas, y le avisa que había nacido su hijo, Nicolás. De manera como muy emocionante. Le pasó como al Dibu en la Copa América que no le pudo hacer UPA porque estaba filmando. Y otra cosa que pasó durante el rodaje de Juan Moreira es que se murió el abuelo de Fabio, el abuelo paterno, creo que el abuelo paterno era, que es la persona que él más quería en el mundo. Y él hace una especie de asociación entre se murió mi abuelo, nació mi hijo, dejé el blanco y negro, abracé el color, y que esa película en ese sentido la siento una bisagra por eso. Y hay algo también en esta película, bueno, en realidad en las influencias que tiene Fabio, porque además de Babsi, tenía mucha influencia su familia, se nota y su familia es muy amplia, ¿no? Pero algunos miembros de su familia se nota en lo cotidiano en las películas con los textos de su hermano, o sea, casi todas basadas en cuentos de su hermano y después él como guionista. Sí, lo bochó a Robastos. Y luego Cuando vio esta peli, dijo, Robastos, vos no, mi hermano. Claro, si no me van a dar al japonés. Y la tía está en esta película y es la actriz de la familia y es la actriz de los radioteatros en ese momento, al principio, y entonces la que inspira un poco a toda la familia. La mamá era la que escribía en esos radioteatros, alguna que otra vez actuaba, pero sobre todo los escribía. Cuando se queda con los dos pibes, porque el padre se va al toque que ellos nacieron, y un zarpado jugador y eso relata Fabio que también lo hacía acordar un poco ciertas características de Babsi, lo hacían acordar al papá. Pero esa familia, bueno, la madre que es la primera que se pone de apellido Fabio, porque no se llamaba así, y se busca este nombre artístico y le pone a él el apellido de ella, que no era de ella, pero el de ella artístico, porque ella sentía que escribía un poco masculinamente, que en definitiva ella tiene un laburo de un chabón, y entonces se pone el apellido de un chabón, que era Fabio, y le pone el nombre de Da Vinci.
pero no era su nombre de nacimiento. Pero bueno, la madre en un momento lo quiere sacar ¿cómo decimos? De la delincuencia. Sí, Estaba perdido. algo de eso, sí. No, vivían en una zona muy pobre de Mendoza, vivían en realidad ellos de una manera muy precaria, sin necesidades, pero con muchas faltas, de hecho como con mucha celebración. Ahí uno ve también el significado que tuvo él, para él el peronismo, porque llegó la salita de primeros auxilios al barrio, llegó la posibilidad de que sus abuelos se vayan de vacaciones, bueno. Y Sí, pero cuando se dice que él, que Crónica de un niño solo es el retrato de su infancia, él se ha ocupado de aclarar diciendo, guarda que cuando yo entraba a un reformatorio, era en la época del peronismo y las cosas funcionaban de otra manera, los primeros privilegiados eran los niños, y su intención era retratar lo que vino después con esa película también. No solamente, por supuesto que hay elementos de su infancia, pero también la idea de la violencia institucional no se la atribuye al peronismo de su infancia, sino a lo que vino después. no, claro. Y la madre dice cómo lo sacó de acá y le ofrece un trabajo, otro, venite acá, venite allá, hasta que finalmente va consiguiendo meterlo en alguno de los laburos, actuando como en esos radioteatros y después él empieza a hacer los castings para actuar en la televisión y en las películas. Y, y empieza a vivir con su amigo Jaco al lado de Radio El Mundo, entonces iba y hacía el radioteatro y volvía y ahí arranca un poco ese mundo que él primero observa que como actor esto no. Le iba bien por un bombón. Hay que decir eso, no hablamos de eso todavía. Pasa, bueno, Fabio acá no aparece, pero si ustedes ven, por ejemplo, a Fabio, bueno, en las películas con Torre Nilsson, o en su papel que hace de Cafiolo, ¿no? Pero en su papel de Crónica de un niño solo, no hay gente más guapa en el cine. Tremendo. Y entonces, bueno, de a poquito se va dando cuenta, sobre todo cuando conoce a Torre Nilsson, que no, es por ahí, que él tiene algo que hacer ahí, que aprendió muchas cosas, que tiene mucho más para aprender, que no es exactamente como lo viene haciendo, sino que es como director. Y quizás como, para ir cerrando, no sé cómo estamos de tiempo, pero la capacidad, que es algo que es muy poco habitual, de poder hacer un cine de autor pero tan personal, con tanto vuelo creativo, estético, con una búsqueda siempre de, de eso, ¿no? De que sea un cine humanista, con contenido social, pero al mismo tiempo con mucha poética, con mucha lírica. eh, y al mismo tiempo, porque eso, bueno, por un lado conseguir eso es muy difícil, y al mismo tiempo, con un ánimo popular y de conexión con las grandes audiencias, es muy difícil de encontrar. La verdad es que si uno son contados con los dedos de una mano los ejemplos en la historia de nuestro país donde algún director o directora haya podido encontrar esa confluencia, llegar al público masivo, hacer la película más vista de la historia de tu país, pero que al mismo tiempo tenga un montón de contenido, un montón de poesía y una búsqueda absolutamente artística y que nace de mirar gente como, no sé, pienso en toda la Nouvelle Vague, pienso en el cinema nuevo brasileño, pienso en un montón de, de influencias que están lejos del cine más popular de todos, ¿no? Que, ojo, si uno va a cada uno de esos países y demás, digo, no podría decir que el cine no realista italiano no era popular ni por asomo, pero que en ciertos círculos se transforma en un cine de un consumo más como elitista. Tener toda esa herencia y transformarla, como hicieron algunos norteamericanos también en la década del 70, en un cine absolutamente popular, es maravilloso y en el caso de nuestro país es bastante inédito, ¿no? Yo quería cerrar con una hoja del libro que tiene para mí la anécdota favorita, que habla un poco de Sinfonía del Sentimiento, pero también de su modo de dirigir y un poco de pensar la vida. Para mí lo define perfectamente, por lo menos en lo que me han contado. Era el primer encuentro de Omar Quiroga con el mítico director de cine. El guionista rondaba los 30 años y había sido convocado junto a su entonces socio Pedro Saborido para ser parte del equipo que organizaría datos históricos en el proyecto cinematográfico Perón, Sinfonía del Sentimiento.
Ambos jóvenes habían aceptado por algo más que la mera oferta laboral. Eran admiradores del trabajo fílmico de Leonardo Fabio y la reunión anterior, que había sido con Víctor Basuk, productor del equipo, derivó en que él les avisó: Leonardo quiere conocerlos. La productora que se había montado para la película quedaba en la avenida Santa Fe, casi Libertad, en el límite entre Retiro y San Nicolás, en territorio porteño. La reunión fue en la confitería de la esquina. Fabio llegó con anteojos de sol, no se los quitó en toda la velada. Vamos a contar la historia de Perón, les dijo, y arrancó a detallar la idea. Quiroga sabía que el motor de la propuesta era la pasión del director, pero le preocupaba no tener cómo rastrear ciertos datos del peronismo que eran desconocidos. Por ejemplo, no sabemos cuándo se empezó a usar la B como símbolo, planteó. El cineasta le contestó algo que luego supo Omar era casi un leitmotiv en la forma que tenía Fabio de trabajar. Bueno, chiquito, eso ponelo donde te diga el corazón. Cuenta Quiroga para este libro que fue ahí cuando por primera vez pensó la libertad de su trabajo en esos términos. Yo venía, dice, de una formación más periodística y con Leonardo aprendí que uno puede comunicarse con el espectador diciendo esto es de verdad y esto me lo inventé y ahí hay un pacto. Para mí lo fundamental de su cine no es la narrativa ni la técnica, sino que los personajes transmiten al espectador y a nosotros que no somos perfectos, un poco lo que veníamos hablando. Es lo único que tienen que transmitir. Eso es tener preocupación por lo que va a pasar con el espectador, analiza casi 30 años después. Pero también en las películas de Fabio se puede encontrar material único, imágenes hoy estudiadas en las escuelas de cine por su perfección técnica, como aquel plano secuencia con el que cierra El Dependiente, cuando la cámara se va alejando del centro de la escena, pero no sucede en un descampado, sino desde un sótano, y ahí se va alejando desde el sótano hasta la calle. Quiroga advierte que el director tenía otra forma de contemplar cada fotograma. Y dice Quiroga: vos mirás los últimos 20 segundos de Juan Moreira y te encontrás con que hay saltos, que Moreira desaparece de la imagen y vuelve a entrar. Es un desastre eso, algo que pasó en la edición. Y pasa porque Fabio era imperfecto, eso era parte del asunto. Alguien podría decirle: Leonardo, en la toma anterior había un paraguas ahí y ahora no está. Y su respuesta era: chiquito, y que se da cuenta de eso, que se vaya a la puta madre que lo parió. Después entendí que era así de simple, son cosas sin importancia. Las obras siempre quedan semi-terminadas y Leonardo era muy consciente de eso. Si está transcurriendo la escena y el espectador se pone a pensar que hay algo raro, quiere decir que la escena es una cagada. Hermoso, hermoso. Bueno, muchas gracias. Gracias de nuevo por venir a ver una película, tiene 52 años, por verla en cine, por compartir, por escucharnos. Así que nada, viva el cine, abajo la IA. Y a ustedes Chao, por que la estén muy bien. invitación.